Introducción a los fenómenos de transporte, módulo 4, aula 4.3, ministrado por la profesora Caridad Noda Pérez. Tópicos de aula. Terminaremos en esa aula el escobamiento externo, tratando de escobamiento externo en matrices de tubos tubulares, de matriz cruzado en matrices tubulares. Esta aula fue preparada usando el libro Fundamento de Transferencia de Calor y de Masa de Encropera, de Witt, Billman y Lagin, un capítulo 7. Y todas las figuras que están en esta aula fueron tomadas de ese libro. Entonces, aplicaciones de escobamiento en matrices tubulares. Calderas de vapor, enfriamiento de ar, trocadores de calor, etc. Las fileras están formadas por columnas de tubos alineadas o alternadas y la configuración entonces de esas matrices tubulares será caracterizada por el diámetro de los tubos, o espaciamiento transversal, o paso transversal y o paso longitudinal. Entonces, los arranjos de tubos entonces pueden ser arranjos alineados, como este caso, en el cual yo tengo o espaciamiento transversal o espaciamiento longitudinal, o diámetro de los tubos y el espacio entre las fileras, espacio entre las fileras. No caso de alternado, eu tenho o espaciamento transversal, o espaciamento longitudinal e também eu tenho o espaciamento entre os diâmetros, os centros dos tubos. O diâmetro dos tubos, e aqui eu tenho também a separação entre os tubos nas fileiras, separação A1, e também a separação entre os tubos na outra direcção, que está o espaçamento A2. Então, as condições do escoamento dentro dos tubos são dominadas pelos efeitos da separação da camada limite e a interação das esteras. Como já vimos anteriormente, o coeficiente de transferência de calor associado a um tubo depende da sua posição na matriz. Então, na primeira coluna, o coeficiente de transferência de calor é aproximado ao coeficiente de transferência de calor de um único tubo em escoamento cruzado. Então, para coeficientes de transferência de calores maiores são associados aos tubos localizados nas colunas mais internas. Tubos nas primeiras colunas actuam, então, como malhas geradoras de turbulência, o que aumenta o coeficiente de transferência de calor nos tubos das colunas posteriores. Então, assim, as condições da transferência de calor, elas se estabilizam geralmente após a quarta ou quinta coluna. Então, as correlações, então, para obter o coeficiente de transferência de calor na matriz de tubos. Existen varias. Tenemos, por ejemplo, la correlación de Grimson, que fue desenvolvida en 1937, la cual el número de nudos del tubo es igual a C1 veces un número de Reynolds máximo elevado a M, siendo que la es válida para el número de columnas mayor o igual que 10 y un número de Prandtl 0,7 y un número de Reynolds máximo entre 2000 y 40.000. Solo que el número de Reynolds máximo es variado con A velocidad de máxima, entonces igual a densidad veces a velocidad máxima veces su diámetro dividido mi. C1 es obtenido da tabla 7,5 y esta correlación puede ser extendida para la mayoría de los fluidos usando factor de correlación que es igual a 1,13 veces un número de Prandtl. Entonces aquí esa correlación extendida para la mayoría de los fluidos muda el número de Nusselt veces máximo es igual a 1,13 C1 veces un Reynolds máximo elevado a M veces un número de Prandtl elevado a 1/3. Las propiedades entonces del fluido para calcular el número de Prandtl, para calcular un Reynolds, densidad, viscosidad y otras, son avaliadas en la temperatura del fluido. Ahora, si un número de fileras fue menor de 10, entonces un número de Nusselt medio dividido el número de Nusselt avaliado el número para una cantidad de fileras menor que 10 es igual a C2 veces un número de Nusselt avaliado para mayor que 10. Entonces sería, ¿qué sería en ese caso? El número de Nusselt para menor que 10 sería igual a el número de Nusselt S, C2 multiplicado por 1,3 según el número de Reynolds máximo elevado a M veces el número de Prandtl es 1/3. Y el valor de C2 es obtenido en la tabla 7.6. Então, o número de Reynolds D se calcula com a velocidade máxima no interior da matriz de tubos e depende do arranjo. Vamos ver.
Para un arranjo alineado a velocidades máximas igual al espacio transversal dividido espacio transversal menos su diámetro veces su volumen a velocidad del fluido. Ya para un arranjo alternado a velocidades máximas igual al paso transversal dividido dos veces un paso D, SD, que es un paso entre los diámetros, menos su diámetro veces un volumen, veces a velocidad del fluido. Então, acontece então que, neste caso, a velocidade transversal, no caso do arranjo alinhado, acontece no espaço, a velocidade máxima acontece em A2 e não mais em A1. Então, ocorre então a velocidade máxima em A2. E as colunas, então, se as colunas estão espaciadas duas vezes SD menos a velocidade do fluido, menor ou igual, menor que a secção transversal menos o diâmetro. O que SD es igual a SL al cuadrado, el trazo longitudinal al cuadrado, más ST sobre el trazo transversal al cuadrado sobre 2 elevado al cuadrado, todo es igual a un medio, siendo que este caso es menor que el paso transversal menos el diámetro sobre 2. Entonces, lo que nos interesa es que a gente tenga que avaliar a velocidad máxima con estos dados para o arranjo alineado y para o arranjo longitud alternado con estos dados. Entonces, no siempre vamos a tener los dados de ST, SD y SL, y entonces ahí va a ser posible poder calcular los valores de a velocidad máxima. Entonces, a correlación de su causa para también es otra correlación que puede ser usada para matrices tubulares. Ella dice que el número de Nusselt es igual a C veces un número de Reynolds elevado a M, el número de Reynolds máximo elevado a M, veces un número de Prandtl a 0,36 multiplicado por el número de Prandtl veces un número de Prandtl en la superficie elevado a un cuarto. Ella es válida para un número de columnas mayor o igual que 20, número de Prandtl entre 0, 7 y 500, y un número de Reynolds máximo entre 1000 y 2 veces 10 a 6. Entonces, siempre tienen que ver cuando usted calcula un número de Reynolds máximo si vos está en esas condiciones, si vos está en esta condición o no, y cuál es la cantidad de fileras que vos tenga. Un número de Prandtl S se varía en la temperatura de superficie y un número de Prandtl, todas las propiedades son variadas en la temperatura del fluido. As constantes C y M se obtienen de la tabla 7.7 para la correlación de Sukauskas. Para fileras menores que 20, entonces podemos usar a correlación de Sukauskas más multiplicada por C2. Y C2 es obtenida en la tabla 7.1, 7.8. Entonces, ¿cómo sería cuando yo tengo menos de 20 fileras? Sería C veces C2 veces un número de Reynolds máximo. Es decir, esta expresión se multiplicaría por C2. Es lo que se haría. Ese valor de C2 se obtendría en la tabla 7.8. Las propiedades son avaliadas en la temperatura media aritmética, la entrada y salida del fluido y un número de Prandtl y es en la temperatura de la superficie. Entonces, tengo que obtener la temperatura media aritmética entre la entrada y salida del fluido. Entonces, ahí tenemos que ver cómo calculamos la temperatura media aritmética entre la entrada y salida del fluido. Entonces, ¿cómo se evalúa esa temperatura? La temperatura del fluido disminuye con aumento o aumenta debido a la transferencia de calor en los tubos. Entonces, a temperatura media un módulo de temperatura media en la entrada menos la temperatura media en la salida. Si el esfuerzo grande o error significativo, ahora variar las propiedades del fluido, la temperatura del fluido o la temperatura de entrada del fluido. Entonces, para matrices alineadas a trayectoria preferencial de escoamiento en los canales A1, los canales entre los tubos, preferencialmente escoa por aquí, y yo tengo formación de esteras en un medio, pero el canal preferencial es nela. Entonces, la otra parte, grande parte, entonces, dos tubos no fica expuesta al escoamiento principal. Entonces, ellas son cuando pasos de longitud transversal sobre longitudinal menor que 0,7 no son deseables porque es muy poco espaciamiento para los tubos. Ya para matrices alternadas a trayectoria, ella es más tortuosa y ella va yendo así creando
criando mais, porque o escoamento principal é em A2 e não em A1. Então, aqui nós temos que favorecer a transferência de calor, principalmente para os reinos, nos tubos menor que 10, que 100. Então, qual é a forma apropriada para avaliar a diferença de temperatura em matrizes tubulares? O delta TML, que é igual a quê? A temperatura na superfície menos a temperatura na entrada, menos a temperatura na superfície, menos a temperatura da saída, sobre o logaritmo nepeliano da temperatura na superfície menos a entrada, sobre a temperatura na superfície menos a temperatura na saída. Então, qual é a temperatura na entrada e a temperatura na saída do fluido na matriz de tubos? Então, delta TLM também ele pode ser estimado por essa expressão. Então, a temperatura na superfície menos a temperatura na saída sobre a temperatura na superfície menos a temperatura na saída é igual a exponencial de menos pi vezes o diámetro n, coeficiente de transferência de calor medio, dividido ρ, V, NT, ST y CP. ¿Quién es N? N es el número total de tubos na matriz y NT es el número de tubos en un plano transversal. ST es un espacio transversal, ρ es la densidad, V a velocidad, CP calor específico, coeficiente de transferencia de calor medio, diámetro de los tubos y pi. Conhecido então, delta TLM se determina se a transferência de calor por unidade de comprimento é possível então determinar a transferência de calor por unidade de comprimento, es decir, K línea. O K línea vai ser igual a quê? Ao número total de tubos vezes o coeficiente de transferência de calor vezes pi vezes o diâmetro vezes delta TLM. Então, só que também uma das coisas que é importante determinar quando você tem uma matriz de tubos tubulares é a potência necessária de uma bomba para poder deslocar o fluido a través da matriz. Que essa potência é sempre proporcional à queda de pressão dentro da matriz. Então, a queda de pressão dentro da matriz ela está dada por NL, número de tubos na fileira, vezes X, tem um fator de correção, todo isso multiplicado por ρ, velocidade máxima quadrada sobre 2, vezes F, que é o fator de atrito. E esses valores são obtidos nestas tabelas em função do tipo de arranjo. Por exemplo, para o arranjo longitudinal, eu tenho SL e ST. E PT é igual a PL, por exemplo, nesse caso. Então, PL é igual a SL sobre o diâmetro e PT é igual a ST sobre o diâmetro. Então, eu tenho diferentes valores dessa relação PL pelos valores e um número de Reynolds máximo. Com PL e um número de Reynolds máximo, eu vou poder obter o valor de F. Por exemplo, se o número de Reynolds máximo for 10 a 4 e PL for 1,5, então seria aproximadamente 0,30 e alguma coisa o valor de F. Mas eu tenho que, além disso, obter o valor de X, e esse valor de X é PT menos 1 sobre PL menos 1. Então, com essa relação, muitas vezes, PT menos 1 sobre ela dá uma relação quase sempre igual a 1. Então, nós podemos obter, então, se for igual a 1, eu vou obter que o valor de X é igual a 1. Se for diferente, em função do número de Reynolds, por exemplo, se for 0,1 e o número de Reynolds for 10 a 4, então eu teria que ela é aproximadamente 8, fator de atrito. Também esse para o alinhado, para a correção alternada, então também tem o ST igual a SL, igual a CD, número de Reynolds, por exemplo, 10 a 4, 1,5, então ela aqui daria um valor menor, 8, 7, alguma coisa por 10 a menos 1, valor de F e o número de PT sobre PL. Então, você teria, dependendo do número de Reynolds, 10 a 4, por exemplo, se ele for igual a 1, e 10 a 4, não ficaria mais ou menos 1. Então, conteúdo protegido por direito autoral, sendo permitida apenas a sua reprodução para fins educativos e de informação no âmbito da disciplina cursada nos termos da Lei 9.610 de 1998.
A distribuição ou reprodução das imagens é proibida sem expressa autorização. Fim do módulo 4.